online qualifiers alongside the players you'll be seeing competing this weekend on PS5, the exclusive platform of FC Pro. We have gone from a player pool of over 50,000 down to 64 in attendance in London for the global qualifier, all trying to get to the world champs next summer. So here's how the season fits together. The FC Pro Open. The first piece of silverware up for grabs in EA Sports FC 24. Tens of thousands of players enter, but only one is crowned champion. After regional ladder and qualifier competitions, the field is narrowed to 52 of the best players on the planet. They will join the 12 invited players in the global qualifier. The global qualifier takes place in London and is played across 3 days. On Friday, players compete in 5 rounds of group stage play, with the top 32 making it through to the knockout stage. Those remaining players are split into 4 groups of 8, with brackets A and B played on Saturday and brackets C and D played on Sunday. The top 4 players from each group join the 4 already invited to make up the 20 players in the multi-week FC Pro Open. The Open will divide into 4 groups of 5 players who play on Monday night in London in November, December and January. The top 2 from each group will advance to the FC Pro Open Finals, crowning the first ever FC Pro Open champion on February 3rd. The final 4 will earn a spot at the FC Pro Championship. Hola, con mi Vicu, hola Dylan, ¿cómo van? ¿Todo bien? And will automatically be invited back to next ¿Todo year's tranquilo? FC Pro Open. We are going to be seeing some of the big names you know and love competing later today. Vamos a ver si and puedo tomar la tomorrow as captura well. de But pantalla things o de have slightly changed ventana. this year, Richard. Drastically changed. The typical rule book that we've had in many a previous title, we've ripped it up. We've gone from the ground up and we have built the draft. This draft is going to span over the entirety of the FC Pro Open, and every single week there'll be a new set of squad building restrictions. This week, for this global qualifier, it was 8 million coins. I mean, firstly, Boras, 8 million coins. Thoughts on that? Ahora déjame I think the budget achicarla y is quite sigo. high. You could get some top names, and well, it's not no eternal because you don't see R9, etc. They are, I think, 10 million coins ish. Yeah. And players like Mia Hamm, that is 5 million coins. So Bien, todo bien. Hoy están might miss out, but still that los is plenty of coins. qualifiers Yeah, de so basically, when the budget changes and gets lower and lower, any De players watching can blame FC24. Boris Legend for saying that 8 million is too easy. No, So let's no, actually- No, quiero ver los Let's actually take a look at the draft that you guys clasificatorias put together for de this weekend. Sorry, I'll go FC24. first because Aparte me I've dan built the sobres best para draft that you could have el... built for the 8 million coins. You see the back 4 here. Me dan Pretty sobres standard, para el in all FIFA. honesty. Alisson in goal. You've got to Así have que a tengo que steady ver 1 hora y foundation. media sí o sí This del right directo. here is the man who is going to change my fortunes if I was to play in the FC Pro Open. He's incredible. Zico, what do you think? Y después de eso 8 million jugaré. coins well spent? Pero bueno, primero quiero ganar los sobres y la experiencia que te da. He's like 3 million. That is 3 million coins on just one player. Que con mi Vicu, mirá. This year, Zico, he's on fire. Vendimos a Lautaro, Try him viene. out, and I don't think he's worth the price tag. I think you pay like for the name extra, probably, and for the new player thing, he's fresh, but Vendimos a Lautaro. still is a quite nice team. You have Perfecto. defense that is Esperen que voy a poner el... and strong. Mate, are you sure you're from Sweden? Because Dicha- you're talking like Switzerland right now. El Dicha, Can no. we please move on to your draft instead? My draft, yes, the same defense almost is quite default. So the thing is here that I think the best would be to put the budget up top. Ya no se defense escucha el is chat. quite cheap. Midfield a bit different. You could argue. Zanetti, Tengo la PC re lenta, la dejé prendida y me olvidé de reiniciarla, así que So he can run far. andar como ande la mierda. Al final me anduvo bien el Far Cry 4 y el Watch Dogs. Lo del SDD parece que resolvió todos los problemas de incompatibilidad que tenían. Viene ahí. Cosmic Vicu. Can I also, I don't want to land Boris in it El too juego much, no but lo earlier veo on si when lo we were abriste, talking about jaja. his draft, he went, oh, well, Zanetti, like, he's really Ah, clever. porque estoy en el He's coso. like, Ahí he's te... brilliant mind in game, but that's literally not on the item. No. So Ahora que it tengo un doesn't- quilombo acá. doesn't count.
He has passion. But it's fine. I've learned so much from watching you, but I want to learn from our community. So please do share the drafts that you have created for this weekend's 8 million budget. Hashtag FCPro. No, esto de capturar ventana no va a the players funcar. that competed this weekend, even the ones we sadly said goodbye to yesterday, had to submit their drafts for the weekend on Dylan Thursday Velázquez. night. That was the deadline. But let's find out how exactly we went from those 64 players down to the field of 32. It was an epic start to the weekend with Swiss yesterday, Dylan where we Velázquez. saw some underdogs Sed. sneak through and some ¿Viste big cómo le names. robaron a San Lorenzo? Thursday Ah, was sí, el otro día, 7 boludo. Underdog player Yisten Eski stirring Dylan excitement Velázquez. from the start. Sed. San Lorenzo. Mira con mi Biku. Kasmik Biku. Sed. Al final la revivivo a la PC el SSD esta que parecía que iba re humilde y tira bastante bien muchas cosas que no debería jaja. Mira, cooler Dylan de Velázquez. defensor. Sed. Sin nada cubet. Dylan Velázquez. Ah, ¿no se ve el juego? Jaja. Kasmik Biku. Umut proved Sed. his power in round 2 No se with ve el a 5-3 juego. win against Mohamed. And Verjan Ahí está. reclaimed his status with a convincing 11-0 win against Mira, lo conseguía cooler. Dylan Things hotted up in Velázquez. round 3 when the Sed. first eliminations were No. on the line. Dylan Velázquez. Mira lo que sale. Sed. No se ve. Kasmik Biku. Sed. Ahora sí. Lo conseguía cooler. ¿Sabes cuánto lo compré? Está mínimo 50.000 la carta. Mira lo que lo conseguí. Anoche se ve que alguno lo puso precio bajo para que lo vayan la conseguí a Dylan 16.750 monedas, boludo. Ahora sí. Dylan Velázquez. Sed. Alguno lo puso barato para que Velázquez. empiecen a Sed. ofertar, ¿viste? A la madrugada. Kasmik Biku. Y... LOL. y vi que faltaba un minuto y nadie ofertaba y... Ah, digo, oferto. Y pasó el minuto y a la mierda. Ojo, el equipo de la Bunde es ojo, Ya lo tenemos armado el equipo de la Bunde. Me falta la evolución de uno que ya lo compro y ya está. Mirá. El de Argentina lo desarmé todo casi. Pero mirá que tenemos acá, Mirá este Lautarito, Lautaro de la Potem de Serie A. Es el mejor Lautaro que hay en el juego por ahora. Kasmik Biku. Sed. Después mira Unos re acá. equipos se están quedando. Acá lo tenemos Dylan a Xavi Velázquez. Alonso, que lo hice ayer. Sed. Verdad. Kasmik Biku. Sed. No está rezarpada esa carta de Lautaro. Viste, acá la tenemos Dylan a Agua y Velázquez. vendía El mejor Lauti. el mejor Lautaro del juego. Después me falta comprar de nuevo a Huevo Acuña y al Dibu, que los vendí. Y vendí los dos también de, ¿cómo se llama? Los timos de Wick de los dos defensores de Cuti y Romero, los tuve que vender para hacer los CBC y vendí también al otro. Los tengo que recomprar porque tengo que gastar como 60.000 monedas, no tengo ni ganas. Y bueno, por ahora eso. Y la de Brasil la estamos armando y ahí andamos. Ahí tuve que vender un montón de cartas que tenía, boludo. Bueno, vamos a ver el... Dylan Velázquez. Sed. ¿Cómo cuánto va a ahí estar en vivo? No sé lo que me aguante. Ahora me voy a preparar unos mates, recién llego de laburar. There's champions all over the place in that group. Unfortunately, only 4 can go through. Yeah, unfortunately, we're probably going to lose some of those other big names. Seeing that we've already lost 4, it's going to hurt to lose some more, but we're going to see some new Dylan stars Velázquez. rising through. But are we going to Sed. see a new star in Group B? Oka. Because Facu Cohen, Quiero ver esto, ganarme todas las recompensas. Kasmik When you Biku. talk about Argentinians in ¿Y qué this tal, game, cómo te fue? Nicolas Mateus-Banano, the two Bien, that re jumped to the top cansado, of the boludo. page. Facu Cohen, 5-0, level with Tex in Swiss. Cansado pero a full. Can he keep it up? Oh, me duele la espalda todo. Dylan Velázquez. But first of all, we've Sed. got to get on with Group A, Eso. and Tex is clearly the king.
He is. He finished the statistic best player from Dylan day one. Velázquez. There's some good names in Group A. I'm really looking forward to it. Levi David, Quiero ver qué onda, cómo juegan estos chabones, boludo. American presence in that group. Well, we're going to Dylan talk about it on the Velázquez. desk in a moment, but before we do, let's head Todo over to adolorido. Brandon and Ryan. Dylan Velázquez. Thank you very much, guys. And yeah, just leading on from those conversations yesterday. Ah, mira, te mando una página de draft y todo. And I said it yesterday. It's probably one of the biggest Swiss stages we're ever going to see in a competitive tournament. Ya tenemos la experiencia, viene ahí, viene ahí. Mira, ya me dio la experiencia de... se sirve, vamos. Reclamar ahora la experiencia. Cosmic Vicu. ¿Te imaginas que empiezan a tirar todas las filigranas, jajaja? Eso es lo que quiero ver cómo juegan los chabones, boludo. Verá. Ahora faltan los sobres, me voy a poner la pava de preparar el mate. Dylan Velázquez. 9-minute halves. One leg, one and done. Ryan Passal, what's your thoughts on that? Longer games, but so to speak, they are shorter because we're not playing 2 legs anymore. Yeah, it's hard to say my opinion on it yet. It's still, we need a bigger consensus of games played. But again, all players, everyone, we've really been used to 6-minute halves, best of 2. Now you have to focus for even longer in that game. It's 9-minute halves. Any slip of concentration will be punished. So we saw a lot of late goals yesterday as well. Wouldn't be surprised if we see more of that today. Yeah, we've seen like 10+ goals in all our games here. The FC Pro Open Global Qualifier. For now, though, we're here. The FG's backstage speaking to some pros. Who are you speaking to, mate? Yes, hello, it is FG. And as you can see, I am backstage in the player lounge. You can see the players are chilling out here. We've got some pizza on the go here. I'm on the lookout. And look who I've just bumped into. It's none other than defensive genius Levy. Levy, let me come and sit next to you. First things first, how are you feeling? I'm feeling all right. Obviously a little bit tense because big games upcoming. But I'm feeling good as well, so nothing to complain about. Now, yesterday, of course, the games are now 9-minute halves. You were a defensive genius yesterday. You conceded the least goals. How did you rate your performance defensively? To be honest, I didn't even think about that much. I just heard it from Brandon, I think. And yeah, obviously I'm trying to defend well, but I want to score. You need to score to win goals. I had a tough game against Tex where we both defended pretty well. He was on the better end with a 2-1 victory. Dylan Velázquez. Yeah, overall defensively was solid, and that no se entiende nada. Well. So I think Dylan Velázquez. Together, which makes a good performance. Absolutely. Now, for those of you who are watching, no se entiende y bueno, lástima, está en inglés. Yo sí entiendo. Con que entienda yo no hay problema. The first question I've got to ask is, did you stay awake for the bracket or did you just go to sleep and wake up casually? No, I did stay up because I needed to know. Yo sé inglés, Dylan. Si no sabes inglés, lo siento. And yeah, we played at 6, so I could like sleep in, so it was not a problem for me. So you've had enough sleep, you're all feeling good? Yeah, I'm feeling good. I'm fit. Cuanto más mire el directo, tengo que mirar 1 hora y media el directo. Y me dan mis sobrecitos. Me dan mis sobrecitos. Like you're just chilling. Yeah, I'm just trying to make Mira myself feel comfortable. That's the thing I'm used to, and that's what I want to do. Well, we're super excited to see you. All the best today. That was Levy. Thank you so much. Let's carry on our walk. We've got some more players over here as well. Hello, Dale, gordo, cara de How are you, pija. my friend? Tanto va a entrevistar. Good. I'm a little bit nervous to play against Tex, but yes, I will be here and I do my best. When you face up against a player like Tex, Estos chaboncitos deben jugar re bien, boludo. Love and respect. It's a great opportunity for you, isn't it, to show the world what you can do. Yeah, I think it's a good. Mirá la risa que tiene el gordo, boludo. Tiene una risa re macabra, boludo. Una gana de chuparle la pija a los jugadores tiene, boludo. Mira, le quiere comer todo el morrazo al rubio, boludo. Dylan Velázquez. And finally, just before we head back, what can the viewers on Twitch Dale, expect gordo. from your gameplay? Quiero ver el partido, tarado. I hope to score more goals than Tex, and that's my plan. And then, yes, I will win. Well, good luck, all the best. We wish you all the best. Good luck, my friend. The vibes in here are all right, aren't they? Let's head back to the guys. Una cara de ay, boludo, me dio un re miedo ese gordo. Come through the curtain and join us on stage, which would not be a bad thing. It would be absolutely delightful. But also, pusieron a la boluda que hace la cosa del Dorito, boludo. Score more goals than your opponent. So hopefully you'll be able to do that against Tex in that opening matchup of Group A. So let me just talk you through the actual bracket stage and how it's going to work. Because Groups A and B will play today, and Groups C and D are in action tomorrow. It's really simple. Players need 2 wins to go through the day, but they're eliminated if they lose. Tuvieron más vistas los videos que subimos con mi Vicu de los gameplay en general que los de FIFA. Me parece que los modos carrera, me parece que
They're going to draw the group for the La munición de los modos Pro carrera. Open, and they're actually going to be doing it with FG. But right now, Richard, I will need you to pretend to be FG and demonstrate how these balls work. Okay, so you've just qualified, you've won 2, whether it's through the loser's bracket or through the winner's bracket. If you come from the loser's bracket, you're going to come in here, you're going to pick your ball out, open it, I'll not do it to save the suspense, and that will be the group that you are assigned to. The winner's bracket, straight in there, green, losers / still winner. Purple, you've come through the winner's bracket. Perfect. Quiero mis sobres, quiero mis sobres. Flawlessly. Now, 4 players have already qualified. Cómo la odio esta mina, boludo. Siempre está feliz, una gana de que esté triste, llorando en un rincón. Tengo, boludo, pegar un tiro en la gama, boludo. Dylan Velázquez. Sed. ¿De qué juego es tu video más visto? Ni idea. Calculo que de alguno de FIFA, Igual pero... después siempre agarra visitas de nuevo eso. Sí. Dylan Velázquez. Sed. De YouTube. Calculo que de Dylan FIFA, pero Velázquez. si ya no tiene tirón, no tiene tirón. Jaja. He knows he can get into the back of the net, but Tex, let's face it, 5-0 in the. No, en realidad los shorts de FIFA son los que tienen más vista. He loves to play in person opposite his opponents, staring them down in the face. Vamos con el rubio, cara de happy. Dylan Velázquez. Sed. Vamos con el rubio. Y los dos son rubios, boludo. Sed. ¿A cuál le vas, viejo? Vamos con el rubio que tiene escopeta raro. Dylan Velázquez. Sed. Jaja. Vamos a ver con el rubio que tiene el peinado raro. Mirá el equipo que tiene, ojo. Is being used. I've got a question. Firstly, Boras, there's 3 players in this team that nobody else in the entire tournament. Pues ese De Bruyne, boludo, sale como 28 millones de monedas. 3 players that no other player has drafted. I think Cosmic Bien peinado, literal, boludo. Mirá el equipo, sueño de ese boludo. es tener el copete bien peinado. Dylan Velázquez. Sed. Al rubio de Mainz. Dylan Velázquez. Sed. Ojo. Last one is tough, but my guess is Hansen Trailblazer. Let's get on to the other team. Let's have a look at JH7's squad. Pretty standard, to be honest. The big key point here is Peter Schmeichel in goal. I can tell you only 1 out of 7 players. He's 1 of 7 out of the 64 that drafted. ¿Qué juega? ¿4-4-2 juega el chabón? Quick thoughts on that team right there. Ginola is the big key point. Mbappé, yeah, I think they're going to be in most teams. Hakimi, De Jong, Hansen, Mbappé, Ginola. Ese Ginola estaba para vender como 300.000 monedas, vale. Alexa Putella. 4-4-2 juega. Defensive balance on the midfield. Absolutely. Putellas and Frankie. Ese Burnau de suplente lo tengo. 75. So how does this actually line up in the game? Pero no sé por qué tiene ese equipo. Ah, son drafts. 81% of the players picked Ginola in their drafts. Well, you know what's going to be Dale, used. pedazos de Virgos. They're going to be playing with them. Let's head to our casters to get this game started. Thank you very much, Richard. Se viene Casteo. Drafts are locked in, and I think we are pretty much ready, Ryan Pasaba, to kick off this new FC Pro season. We've been waiting a long time. So many online qualifications have taken place, and now it is time for LAN. Time to Dylan Velázquez. Yeah, exactly. And it's an arena or a stage that we always see Tex thriving in-person events. Sí. Always comes Merci beaucoup. Dominance. And yesterday he's done that. Today, again, you need le forro, pon el partido de una vez. For the FC Pro Open, and I'm backing him to do it. Well, it's not just Tex in action, as we said. There is 3 other matches taking place. Se viene el partida. Remember, Va a comenzar el partida. from the 8 will qualify for the FC Pro Open, which kicks off in 2 weeks back here in London. El mira está por llorar, boludo, el del... I've waited long enough. Mira, se está por desmayar, boludo. El rubio de copete se está por morir o se está por desmayar. ¿Qué le pasa, boludo? Let's go. Yo el otro, hay uno que está modo zen, boludo. Bueno, aguantá, boludo. Se viene el partida. Arriba las partidas. Ay, como juegan estos random, boludo. JH7 or Fortuna Düsseldorf. Another prime example of the virtual Bundesliga producing these new names, these new talent.
Desde hace 5 días literal, boludo. O ese está re nervioso, boludo. Este tiene una pinta que le chupa todo un huevo. Cosmic Pico. Estaba entrando sin dormir desde hace días, jajaja. Dylan Mbappé. Mbappé la tiene para Sócrates, Sócrates juega para el John. De Vamos Brooklyn, con el rubio de la campera roja con negro. Yo, Dylan Cancelo. Velázquez. Jaja. With JH7 on the other side of play from right to left. Looks like straight away we could be going into a technical pause. Maybe something isn't right for those two. Remember that we have got other matches in action happening in our other games here in Group A. I wanted to get your thoughts on the draft selection, Ryan Pessoa. I mean, look, can anyone win the draft? They've got the same budget, they've got the same selection of players, but if you had to sit there and go, who edged that draft between the two? Or whose draft would you rather have? Whose are you choosing? Out of those two, I'll be honest, I actually would lean towards Se pudrió todo, se pudrió todo. more. I understand Tex's one is all personal preference. He chose Socrates, he chose Hanson Trailblazer is the one, in my opinion. Que hay un referí, boludo. Yeah, she is, but I think ¿Qué pasó, boludo? The Metamine finesse shots, you got the playstyle. Estábamos ahí en pleno ya para ver. Off the left hand side. Dale, Velázquez. Se repudrió todo, boludo. ¿Qué pasó? Ahí está. Dylan Velázquez. Akemi, date para Bridge, Bridge que le juegue para el fondo. Ah, dice que la va a jugar para la punta Dylan izquierda. Velázquez. Mendy, ojo, Mendy. Se repudrió. Esa Alexia Putella la tienen todo, boludo. A todo lo que lo pueden comprar. Dylan Velázquez. Estaba bien el partido. Ahí está. Dylan Velázquez. Ahí estamos. Dylan Velázquez. Loco. Saw Tuga celebrating, and to turn that around to win 4-3 in the last moments of the game will definitely give him a huge boost of confidence coming into today. Could be an early chance. Here's Levy looking for the one more pass. Todos en la misma, la de llegar al fondo y el pase atrás, Yep, go ahead. Klinger and Levy have the exact same drafted team. Player for player, man for man, female for female. I feel as if when you have that threshold or the price range of 8 million, obviously there's going to be some variation within the squads. We've seen some players go with sort of Hanson Trailblazers. We saw a couple other icons or juega mucho en el medio, boludo. I would say unique to certain squads, but I think the base of the squads will be very similar. Most of the staples in the team will be Van Dijk. You've got Mbappe, who I believe it was 94 or 95% of players choosing him in the squad. Ojo Mbappé, los dos tienen Mbappé, This is Klinger. In case you didn't see the VT clip. Falta. That match he played against Partido de mierda. Cosmic Pico. ¿Te imaginas que todo el partido sea eso? Jajaja, jugaban como los del Rivals. No, literal, boludo. To lose 4-3 against Klinger. You saw the reaction, you saw the passion in that one. I mean, you can understand why it sent you into the knockout stages. No lo que juega Mbappé, en todo lado de Mbappé. Ojo, olé. Speaking of women this year, brand new addition into FC24 Ultimate Team. Alexa Pateles, the highest rated in-game goal. Le metieron el hombro a Putella y quedó ahí tirado. Dylan Velázquez. There's no surprise that the pro scene and the general Ultimate Team scene have just taken such a liking to her. Yeah, absolutely. Along with the chemistry links as well, there's Virgil. many players from that Barcelona women's team that are incredible in the game. Not just incredible, I'm pretty sure they're all walkouts as well, Ryan. Here's Levy, looking to build up now. That's Trailblazers, Bellingham, Alexa Pateles. Oh, it had to be, didn't it? 14 minutes in. Bien, Putella, bien, Putella, boludo. Qué desastre cuando meten. What a start. It's a brilliant start from Levy. You see Dylan Velázquez. behind him, 14 bullet. It's the step over into Golazo. space. Le hizo la del partner, Dylan boludo. Shot Velázquez. across goal there from Pateles to give Levy the one goal BLD. lead. Putella, Well, Putella. Levy's game. We're hearing now that Texas game is back Se viene. underway. Do not worry. This is live. You're catching it now. It is still 0-0.
Tex kicking from left to right in that Manchester City strip. I have to speak to you, Ryan, because you played for Manchester City as a pro. How big of a move is that for Tex? Massive, massive move. Again, one of the... Wait, after this attack. Here's Hansen. Fake shot inside, it's Schmeichel. Era eso, si no la empató ahí, cagó. Richard picked up and said it's not the most popular choice, but it is a choice that a couple of players have made. Back to what we were saying, though. Big money move for Tex. Signing for Manchester City this year. Surely the pressure builds signing for a club of that stature. Absolutely. One of the biggest teams or organizations in the Por lo que gana de tener Mbappé, qué desastre, boludo. Qué gana de tener Mbappé que tengo, boludo. Qué desastre, jaja. Uy, cómo toca el otro, boludo. Tuki, tuki. Ay. Van Dijk. Uy, cagó. Ahí era un 3D ahí, bien, bien, bien. Me gusta el, viste que te dije, el rubio. ¿Quién está ganando? Dylan Velázquez. ¿Por qué no sigue 0-0? Cucuja. ¿Por qué sigue 0-0? ¿Que no le dieron el gol o qué onda? Even if he was a free agent, there'll be heaps of pressure on Tex's shoulders. So be able to do that at one of the biggest clubs. He makes it look easy. I feel as if that's one of the things with... Vos sabés que ayer estaba viendo precios, Verón está a 90.000 monedas más o menos, y Riquelme también 90.000. Roman Riquelme. Dylan Velázquez. Sed. Porque era el otro partido. ¿Cómo el otro partido? Los dos son clasificatorios. Sed. Viejo. Van clasificando como group stages. Este es uno y el otro es lo Dylan mismo. Velázquez. Sed. Este es uno. ¿Va Kylian? No, Kylian, ¿dónde va ahora? Es para el otro... Dylan Velázquez. Claro, después es otro, calculo. Y después es otro. La verdad que van a hacer... Calculo que más de 2 partidos hasta que reclame mis premios. Después me soba la quenarda. Y que sigan jugando hasta las 10 de la noche si quieren, yo quiero mis premios. ¿No? Dylan Velázquez. Ah, el otro va 1-0. El otro va. Ah, cambiaron de partido, boludo. Recién ahora me estoy dando cuenta. Dylan Velázquez. Sed. Pero no te aviso, una transición, algo, estos pedazos de puto forro, boludo. Metemos una transición, partido 1, partido 2. Qué desastre, boludo. Pero ponemos una transición, papi, poneme algo, boludo. Y eso que no juego FIFA. Dylan Velázquez. No me mandé de un partido al otro, boludo. Eso que tienen toda la guita, boludo. Son bouliudos. Dylan Velázquez. Sed. Jaja. Dylan Velázquez. Sed. Claro. Claro, boludo. Dylan Velázquez. Sed. Una transición. Kasmik Biku. Sed. Toda la plata tienen, no saben hacer bien un evento, literal, boludo. Pero tampoco te digo, no cuesta nada hacer una transición de poner partido 1 o pasar la transición, o pongas un recuadro arriba a la derecha de algo. Uy, golazo, boludo. Van Dijk, Virgil, digo. Ah, Van Dijk, boludo, Virgil Van Dijk. Van Dijk, boludo. Es una verga, boludo. Dylan Velázquez. Se llenan de plata y no me ponen una transición. Qué verga es Van Dijk, boludo. Yo el otro día enfrenté a uno que tenía Van Dijk y te cabecea todo, boludo. Por eso compré en el equipo de Van Dijk Namco, boludo. Van Dijk Namco, jaja. Soy Graham, le doy para Neymar que le juega para Mbappé. Mbappé que la mueve para atrás para Koundé. Koundé la mueve para la punta izquierda para Teo. ¿Quién es Teo, boludo? Frankie de cómo la mueve, Frankie mueve, Frankie va para Hakimi por la punta derecha, no puede parar. Frankie, Hakimi, bueno, Hakimi, pero ¿quién sos, boludo? Ahí está Mbappé, ahí va Kylian. No, ¿qué me hace? Kylian Mbappé. A 4-3-2-1, a 4-4-2 or a 4-2-3-1. Por eso en el equipo de la Bundesliga quería 2 torres altas con mucho físico como Cooler, pero está bueno eso, ¿viste lo que me dijiste vos con mi Vicu de snipear a la madrugada? Siempre encontrás algún tonto perdido que pone alguna carta buena a poco de precio para que pujeen. Y como nadie puja el gol, no. Y como no, por ahí no le puja a nadie porque están todos durmiendo, la compras barata, boludo.
wasn't able to take advantage. But already seen a goal from a corner on the opposite side of the pitch. ¿Viste lo que está ese Lautaro de la liga italiana? Está Dylan zarpado. Velázquez. Set. Dylan Velázquez. Set. Casi, sí. Dylan Velázquez. Set. Casi. Kasmik Biku. Set. Si viste algún enfermo siempre Dylan, hay que lo pone re barato. Dylan, aparte, Dylan Velázquez. ¿qué jueguito Set. juega Dylan? Cierto. Ahora que pusiste y eso que no juego FIFA, ¿qué juego juegas, Dylan? Ahora me dio la curiosidad. Echar la curiosidad, echando. No lo que juegan. Yo te digo, hasta ahora no vi nada especial. También que deben tener las instrucciones del... Claro, ¿qué juego jugás, boludo? Dylan Velázquez. Set. ¿Cómo? ¿Qué juego jugás, mi Charlie? Dylan Velázquez. No sé lo que pinte, amigo, ¿cómo No lo sé que lo que pinte, pa? pinte. Rey, amigo, pa. Dylan Velázquez. Pero que no sé, decime el nombre de Ahí nomás. 3 juegos que juegues así habitualmente. Neymar que le mete por en punta, no puede, gol. Gol. Esa gol. ¡Palo! ¡Palazo, papá! ¡Palazo! Boludo, ¿cómo le presionan los jugadores? ¿Cómo hacen para que presionen los jugadores así, boludo? With the space there, in possession, but it managed to fail to hit the post, which of course is unfortunate. But I think that angle and the way it was facing, you could argue that you wouldn't expect it to go in. ¿Sabés qué juego me tengo ganas de jugar de nuevo con mi Vicu? El de los zombies, ¿te acordás? Este que tenías que hacerte una comunidad como verga era, el que me dijiste vos que estaba caro. ¿Sabés cómo te relato el partido? Pero esto tienen menos onda los ingleses, esto, boludo. Set. Ahí tenés que estar vos relatando el partido. Mira putellas. Viene la puta, ¿qué puta? Putellas, qué grande, qué putella, boludo. Dylan Velázquez. Set. Habitualmente la Assassin's Creed y un ¿Por qué le tiraba puta a la mina? Dylan Velázquez. Set. Pero no sé. El State of Decay, sí. ¿Qué Assassin's Creed jugás? El State of Decay yo estoy esperando a que lo pongan en oferta, jajaja. ¿Qué juego, qué Assassin's Creed estás jugando? Ojo que puedo meter directo a Assassin's Creed un día de esto, ¿eh? Y la ojo, ¿eh? Dylan Velázquez. Set. Jaja. ¿Cuál es tu juego favorito, Dylan? Dylan Velázquez. Ahí te muestro algo, Dylan. Puede ser. Ahí te muestro algo, mira. Te voy a mostrar mi nepe. ¡Ah! Dale, tapame toda la pantalla, Ubisoft Connect, la concha de tu madre. Absolutely, as you said, we're used to having 6-minute halves. You'd probably say keeping the ball now in previous years would have been the goal too. He's lost possession. Hola, estamos iniciando Ubisoft Connect. Dylan Velázquez. Set. Jaja. Dale, Ubisoft Connect. Qué forro que es el dejame ver el partido, amigo. ¿No ves que está Racing contra Independiente? ¿Está jugando? Dale. Minimiza esta verga. La tiene Virgin. La juega por el medio. La sí, para no sé quién sé cómo se llama. Y se ralentizó todo. Jaja. Se rompió todo, ahí está, hijo de puta. ¿Qué le pasó al Ubisoft con él? Uy, tengo que actualizar la cosa, bueno. Tengo que actualizar el driver de la placa de video. Claro, Banfield contra Estudiante, boludo. Loco, ¿no ves que quiero ver ahí el Banfield contra Chao, Estudiantes? Chao, cansado por la punta. Pegado a la línea blanca, la concha de tu madre, boludo. Ya ahí.
La tiene Putellas. Putellas la tira para el otro punto para Hakimi. Dale, Ubisoft con él, boludo. Que es un virus, parece, boludo, Ubisoft con él. Atención, Putellas. Ginola, Neymar. Allá, muy buena. Y arranca el pibe con Hakimi. Che, Hakimi muy bueno, boludo. Dylan Velázquez. Sed. La concha de tu madre. Eso, boludo. Dylan Velázquez. La de tu madre, boludo. Dale. Tiene unos nervios flaquito ese, boludo. Se está por Dylan desmayar. Velázquez. Sed. Es un virus Ojo. boludo. Ojo, se acerca en un tren. ¿Quién quiere que el tren de High, boludo? No sé qué pensarás vos, pero te juro que me esperaba un partido un toque más trial. Ay, boludo. Yo esperaba ver cosas así. Mira, para que vean. Mira los fanáticos que sé del Assassin's Creed, Dylan, mira. El 1, el 3, el 2, el 3, el Childhood, el Black Flag, Liberation, Unity, Road, China, India, Rusia, Syndicate, Origin, Odyssey, Valhalla. Dylan Velázquez. Un poquito enfermito, ¿no? Dylan Velázquez. Sed. Re fanático, Dylan Velázquez. Sed. El único que no compré fue el último porque me parece una estafa más o menos. Un poquito Dylan enfermo, ¿no? Velázquez. Ese es literal. Un poquito enfermo. El único que no... Dylan Velázquez. Un poquito nomás, apenas. Pero un poquito nomás. Dylan Velázquez. Sed. El último, la verdad que no lo pienso ni comprar. El de Bagdad ese era un DLC del Valhalla. Hicieron un juego completo al pedo. Por eso no me interesa ni ahí. No me interesa ni que me lo regalen directamente. O sea, no. El que sí voy a comprar, el que van a sacar dentro de 4 años o 3, es el de Japón feudal. Ese sí. Que ese sí es un juego entero completo, boludo. Pero la estafa esta que hicieron ahora, ni en pedo, boludo. ¿Y qué otro? Sed. Te avispo el último es una mierda. No, sí, el Dylan último es una mierda. Sed. Jaja. ¿Y qué otro juega Dylan? Bueno, el State of Decay. El State of Decay creo que me lo voy a bajar hoy. Tengo ganas de hacer una serie del State of Decay con mi Vicu. Ahí en difícil, ¿viste? Que esté bien jodido. Creo que hoy me voy a meter una... Lo voy a bajar y voy a meter una serie. Estaría bueno, boludo. Ahí bien jodido, pasando los 5 mapas. Dylan Velázquez. Sed. Lo probé una vez en la Play de mi primo, es horrible. ¿Cuál, boludo? Cosmic Vicu. Dylan al... Sed. Sí, estaría bueno. Ojo, metieron un overlay nuevo, Se regastaron el overlay. Fondo pez violeta, replay y 2 pantallas. Grande FIFA, No saben hacer un directo los hijos de puta. Yo editando un overlay en 10 minutos te hago un overlay más interesante que lo que hicieron esto. Ponele coso de replay y los banners de la publicidad, de algo, boludo. No sé el Halo o el Call of Duty. Ah, el Halo es muy bueno. El Halo me perdí de comprar la Master Chief Edition. Yo la Master Chief Collection, que la estaban dando en oferta, ahora no sé cuánto estará ahora. Y los Call of Duty... Dylan Velázquez. Sed. No saben hacer un directo, boludo. Sí. Dylan Velázquez. Sed. Verdad. Yo el overlay que tengo... Sed. Esta piola. Yo el overlay que tengo los tengo así porque tengo sin ganas. Si no, preguntaba con mi Vicu. Cuando le pongo ganas, boludo, queda pero zarpadísimo, boludo, el overlay. Una vez que hice un overlay que si tenías problemas visuales o de epilepsia te morías al toque, boludo. Sed. Jaja. Empezabas a vomitar blanco como loco. Todo RGB por todos lados. Eso que esperan así, esperan que se mueva el... Dylan Velázquez. Sed. Jaja. Couldn't really convert on it. That's a big chance. That's a very big chance. You get the ball in the air there for Van Dijk. Tengo que aprender eso, lo de Van Dijk, boludo. ¿Cómo es que mueven al...? Aiming it slightly on the outside of the post there. I believe if that's on target,
I think we would have seen the first goal for JH7 in this game. Well, other goals have gone in here. It's a goal back for Klinger. Alexia, pero Girola que la mete para Mbappé, Mbappé que la mete de derechaza. Typical step overs we're used to seeing. Goal back in that one. Concha de tu madre. Makes it so much more exciting, Ryan, that these games are just one leg as Cosmic well. Vico. Yeah. Extra time penalties. Oh, we're going to see it all. Lo que juega el Van Dijk, Y después los Call of Duty, estaba subiendo un Call of Duty yo. Estaba subiendo el Call. ¿Cuál era que estaba subiendo? Lo tengo que seguir subiendo con mi Vicu. Me compré 4 Call of Duty para que me dijo con mi Vicu aprovechá que después iban a subir y efectivamente aproveché y después subieron. Me compré el Call of Duty Ghost, el Call of Duty no sé, bueno, como 3 o 4 Call of Duty. Estaba subiendo el modo historia, que está buenísimo el modo historia. Y tengo una serie ahí en el canal del Call of Duty. Y ahora tengo que seguir subiéndolo. A ver cuál era que estaba subiendo de los Call of Duty, ya te digo. Cosmic Vico. El remaster del Modern Warfare. Ah, el remaster del Modern Warfare estaba por acá. Ah, acá está, ¿eh? Este está buenísimo, boludo, el modo historia. ¿Y cuál más había comprado que vos me regalaste? ¿Te acordás conmigo? Call of Duty. Tengo el Call of Duty común, el Ghost, el Warfare, Warfare 2 y el remaster. I'm just looking at the draft selections here. We're in a pause. A ver cómo vamos con los drops. Custom tactics are being changed for either two players. But for JH, Cosmic looking Vico. along the bench selection he's got. Ah, falta poquito, falta poquito. Falta 26% en uno. Vamos. Do any of them feature late in the game? Se viene. Arranca la academia. Cosmic Vico. Y el Infinite Warfare también. El Infinite Warfare también. Bueno, lo que tengo ganas de subir es el coso, boludo. Hoy creo que ya lo grabo el primer capítulo de coso. Me encanta ese juego, el de zombies este. Dale la concha de tu madre, boludo. Hoy estoy re mogólico con esto, boludo. Che, ¿cómo va el ano? Anda. ¿Cómo anda tu ano con mi bico? Ah, qué chiste pelotudo, ¿no? Está buenísimo el ano, ¿no? Sprint is very, very effective to create chances this year. Alphonso Davies as well, instead of Theo. That could be an option. Well, that's the good thing about Texas bench. No pusieron nada en oferta, boludo. Dylan Velázquez. If he's trying to see out the game, I probably think he would look to do that. Corner comes in, 2 hands on it from Schmeichel. And also, el ano es un juego de gestión que está buenísimo, boludo. Yo me lo jugué. Es más, el que le hizo... Dale, tan lento vas a andar. Dale ahí está. Cuando era chiquito a Comivicu se lo hice probar una vez y después no sé cómo lo habrá agarrado. Anda bien, jajaja, iba a comprar el pero yo lo veo igual y la verdad me quedo con el primero que para mí es el mejor, jajaja. Sí. Yo lo jugaba cuando era Comivicu, tenía 4 o 5 años al ano. Y después no sé cómo lo habrá agarrado en algún momento porque... El que le hice, le metió toda la mierda de videojuego con mi Vico fui yo. Y a Titín también. A mi otro hijo. Le metí toda la enfermedad de los jueguitos encima. Se viene De Jong, Mbappé. A ver, Alexia no gana una de cabeza. Viejo. ¿Qué pasó, Dylan? Tex la mete pero para mí. Llorente, ojo, Llorente, Es un asco, Llorente. ¿Viste que tienen la cámara más cerca ellos, boludo? Me parece que me voy a tener que poner la cámara más cerca a esta, no sé cuál será. Dylan Velázquez. ¿Hasta qué edad pensás que vas a hacer directos o vídeos? Y hasta que me den la... Calculo hasta que me dé el Parkinson, boludo. El día que ya no pueda agarrar el joystick ni el mouse. Y ahí ya no haré. Ahí, el día que no pueda hablar, haré IRL, boludo. Hola, bienvenidos a mi canal. Tengo Parkinson, pero no se molesten. Quiero comentarles de noticias que han salido en la semana. Calculo que seré así. Dylan Velázquez. Humor negro aparte. Ah, ok. Dylan Velázquez. Jaja.
Señora, venga a cambiarme el vial del suero, por favor, que me estoy quedando sin sangre. Gracias. Toda la podredumbre, viejo hecho mierda. Dylan Velázquez. Set. Y Robertson. La tiene para Billy Juicy que le juega por el medio. Muy buena para Kevin De Bruyne. La cambia de frente muy buena. La agarra. Sí, la llega. Es gol. Se la hace bien, es gol. Uy, la catada. Ahí está. 3-0. Boludo, Dylan Velázquez. Set. De se rebulló. Dylan Velázquez. Se rebulló. Set. No se me rebugió. Dylan Velázquez. Set. Jaja. Boludo, este chabón, el loco este, estaba re nervioso y ahora va 13. Este tiene una cara de pija, tiene, boludo. ¿No? La cara de me quiero morir, boludo. La cara de me quiero suicidar en este vivo instante, boludo. No quiero que ir a mi casa, quiero seguir jugando al rival desde mi casa. ¿Qué hago acá? La cara de quiero que me saquen en la happy del culo, por favor. Dylan Velázquez. Set. A ese le chupa todo un cielo. Crazy scorelines. We've got 9 goals in one game. We've got 8 in another. We've got 5 in another one. We've heard that there's been another goal in Levy against Klinger. We'll Dylan Velázquez. Dejarlo en la cara. We'll give it to you right now. In fact, it was Levy who was Alexia me mete para el medio, muy bueno. Uy, acá quedó re desguarecido, boludo. Thank you very much. It looks like Levy will be ya esto es nada, 75 ya está, boludo. Ya está, amiguero. Como dice el bananero, ¡sape! El bananero antes no me gustaba, boludo. Después le empecé a ver la video y me terminó gustando, boludo. Golazo. Gol. Dylan Velázquez. Set. Jaja. Dylan Velázquez. Set. Ahí está. Sí, ya está, boludo. 2 contra 1. Si no es gol. Si no es gol porque juega como yo. Gol. 4-0. El otro ya que se quiere suicidar en este mismo instante, boludo. Mira la cara, boludo. 4-0 en un torneo, boludo. Te querés matar, boludo. Meteme una transición, transmisión de FIFA, la concha de tu madre. No, el JH7 se quiere pero morir ya, boludo. Dylan Velázquez. Set. Una transición, no me mandé peguito así nomás, boludo. Set. Boludo. Cuesta tan poco hacer una transición de FIFA, boludo. Mirá lo que son los replay. Fondo violeta en movimiento, una verga, 2 pantallas y al carajo. No te gastes tanto la concha de tu madre, FIFA, en hacer una transmisión como la gente. La tía Alexia Putilla que la mete para Alexandre Darlo. Esta juega muy buena por la punta izquierda para Llorente. Llorente que la mete para el medio, la van a seguir jugando y sale con D, barca con D y se viene la contra. Dembélé que la mete para Alexandre Darlo, muy buena, tirándose al piso, ganándose la plata el fin de semana. Le viene para Sócrates, muy buena. La juega para la punta izquierda que no puede parar Alexia Putilla que se mete para el medio, engancha 1, engancha 2, se viene Mbappé. No, la tira para Neymar que se va a escapar. ¿Qué hace Neymar? ¿Se puede crear el golazo? Mirá, ¿tanto cuesta relatar así, viejo? Nah, no te relatan. El otro. Dylan Velázquez. Boludo. Haceme una transición como la gente. Boludo, le meten menos emoción al relato a tu inglés, boludo. Nah, ya está boludeando el otro, ya está boludeando. Uy, mirá el otro 5-4, boludo, el partido más emocionante. No lo mostraron, boludo. ¿Es que son pelotudos hasta para hacer una transmisión esto, boludo? El partido más interesante, el que va más apretado, mirá. Y siguen mostrando este que va 4-0, boludo. Qué forros que son, boludo. Qué chupa happy, boludo, que son, boludo. Qué chabones pelotudos, hermano.
El otro partido, 5-5, boludo. Y no lo muestran, porque alguno de estos está patrocinado por alguna marca que lo tienen que mostrar. Dylan Velázquez. No, son mogólicos, pero a niveles estrafalarios, boludo. Re pelotudo, man, pero posta, su madre posta, boludo. Dylan Velázquez. ¿Quién quiere ver un 4-0? Yo no quiero ver un 4-0, man. Es que es eso, hay alguno de estos dos forros que está patrocinado. Es lo que pasa siempre en los eSports, boludo. Está patrocinado fuerte, entonces tienen que mostrarlo sí o sí. El partido, no, tenés que mostrarme el partido de JHZ entero por más que pierda, porque nosotros ponemos dinero en la publicidad. Dale, que se termine esta verga, mostrame el otro que va 5-5, boludo. Qué pedazo de virgos que son, boludo. ¿Quién quiere ver un 4-0? Dylan Velázquez. Set. Forros. Boludo, el chabón que estaba más nervioso parecía que iba a vomitar el cerebro. Dylan Velázquez. Qué virgo que son re virgos. Ahí apareció el gordo. Mirá algo. Una cara de chupapija tiene el gordo este, boludo. Mirá la cara. Qué bronca me da. Qué gana de pegarle piña hasta que salga materia gris ni sangre, boludo. Mirá ese corte mogólico que tiene, boludo. ¿Qué onda el corte, boludo? Bien al ras, boludo. Onda rolinga, pero re corto, boludo. Qué bronca me da. Puta que me parió, boludo. Vamos a poder poner un... Gordo, ¿te querés? Me encanta porque estos chabones se quieren parecer, viste que son todos iguales, parecen fotocopia uno atrás del otro, se peinan igual, se visten igual, pues este gordo le queda horrible, boludo. Dylan Velázquez. ¿Qué onda ese gordo? Boludo, parece un predador de pijas, boludo, el gordo este. Mirá lo que el peinado ese, no te puedo creer, boludo. Tiene una pinta de película gay el gordo que se come carne por popa, pero al toque, boludo. El partido 5-5 no lo muestran, hermoso, boludo. Well, congratulations, you're halfway there. I noticed you didn't have headphones on, by the way, so you could the two men we're going to throw back to, and that's Brandon. Me parece que si le dabas el joystick a mi mamá te hacía un partido mejor. Mirá, boludo, el 5-5 no lo muestran, ¿qué? Una gana de dejarlo en coma por 300 años, boludo. Dios, boludo, estos de FIFA para hacer no sirven para hacer una transmisión, boludo. Ya me di cuenta, boludo, no hace falta, boludo. Me mostrás un 4-0 y el partido 5-5 que va hasta la pija de goles, reapretado. ¿Para qué lo vamos a mostrar, boludo? Golazo. No. Gente pija, boludo. Mbappé que cara por la punta derecha, lo pueden parar. Para marcarlo, me va a pasar de lengua. Mbappé que ve que pica y le va a meter un buen pase para el medio. Le hago. Ay, Virgil la cachó al toque, boludo. Cosmic Pico. ¿Qué es eso? Y de los dos te muestran el peor partido, jajajaja. Y de los dos te muestran el peor partido, posta, boludo. Esto ya lo... No me quiero perder nada, porque siempre van poniendo por ahí que pongan sobres de... Uy, golazo, boludo. Golazo, boludo. Massive goal. Encima te relatan el gol, te dicen Massive goal. Pero mostrame el gol, la concha de tu madre. Tampoco que fue un golazo, le pegó. Dylan Velázquez. Qué desastre la FIFA. Cosmic Pico. Qué desastre la FIFA. Dylan Velázquez. EA Sports in the game. Mostra el gol. No sabemos hacer stream Dylan de Velázquez. EA Sports in the game. No sabemos hacer directos de FIFA, gracias. EA Sports in the game. Dylan Velázquez. Un desastre la FIFA. A la tía Rodman. Vamos que cara por la punta izquierda, no pueden parar. Se mete Mbappé por el medio, lo ve. Sí, mete Mbappé. Viene Mbappé en cara 1, en cara 2, en capa para el gol de Leao. Ay, mira, se le fue un poquito, si no era gol. Dylan Velázquez. Llorente. Va a ser bravo, dale.
Pause. Uy, boludo, se le fue Ginola. Ginola engancha. ¿No? Gol. ¡Es caralho! ¡Es caralho! ¡Puta caralho! Es portugués brasilero. Tiene una cara re enojado esta, boludo. This game just seems wide open. Puta caralho! ¡Es pause! ¡Pilota puta! A lot of the players that, of course, were on the Bien, pitch, negro. the super subs seem to be making a Rafa Leao. difference in this game. Dylan They are Velázquez. off the bench. Bien, lindo gol, boludo, lindo gol. Gol. 6-6, boludo. Mirá el partido. Este partido, que era la joya de la Dylan corona, no lo Velázquez. muestran, boludo. ¿Qué? Set. Una remufa, Una boludo. remufa, jaja. Literal. Dylan Velázquez. Set. Bien negro. Pero está Llorente para picar para la punta de izquierda. Izquierda y derecha, creo que es. No me acuerdo. Bien, bien, vos tenés que pensar que tenés que jugar mejor porque sos un pelotudo. No, pero justo me metió el gol y el otro está. Você jugava já, batendo a favela do Brasil. Braguideira de quarta a sexta. El partido este que era buenísimo no lo muestran, boludo. Que hay gente pelotuda. I think the big thing is just getting used to having cameras on you. Obviously, playing from the luxury of your own bedroom or wherever you compete from. If you're a Che, con mi Vicu estaba pensando, ¿podría subir algún Assassin's Creed? ¿No te animás a subir el Assassin's Creed 1, boludo? Y empezamos desde el 1 hasta el Valhalla. El 1 no es tanto wow, una vez que termine de subir alguno, boludo. Set. Gente boluda. Cosmic Vicu. Set. Y prefieren mostrarte el partido de los otros dos que tenían un recalambre con el Martín Copete bien peinado Hernández. Dylan Velázquez. Set. Uf, estaría piola. Estaría piola y una serie de Assassin's Creed del 1 hasta el coso, boludo. Del 1 al 3 calculo que te andan bien o no con mi Vicu. Estaría bueno ahí. Ah, vos te no, en el canal con mi Vicu se subió todo el Assassin's Creed Row completo. Debe estar por ahí en los videos está Dylan. Pero del 1 al 3 te los podría subir, boludo, con mi Vicu. Aparte no son muchas horas de gameplay. Los primeros. To get here to London. Now we've run our last 32. Just while we got a second as well, some full-time results for you. Ya te subiste al Rogue, ¿te acordás del Rogue, era? Julian of VfL Bochum, 5 goals to 4. La última, si no tenés el 1, entra con mi cuenta de Ubisoft, boludo. Set. Mira vos. Cosmic Vicu. Set. Y estaría bueno. Dylan Velázquez. Set. Lo busqué y no más salió. Sí, está en el canal, En el canal fue uno cuando arrancamos el canal con Comi Vicu. Cosmic Vicu. Set. Y hay que buscar. Me olvidé de hacerle una Y hay que buscar todos los videos y fijarnos, bueno. Lo que pasa, Dylan, que yo muchas series las voy haciendo y a veces las dejo como un mes o 2 meses. Igual el canal este tiene 2 meses de vida, tiene. Tiene poquito. Y este sí no lo destruyo, este lo dejo. ¿Cómo se llama el canal? ¿Cómo se llama el canal? ¿Cuál canal, güey? Velázquez. Set. Jaja. No, todos los canales que tenía anteriormente fueron destruidos. Almacenados y destruidos. Algunos con un montón de sus, otros con poco, Pero este lo voy a dejar, este no se destruye porque... ¡Qué golazo! ¡Uy, qué golazo! Porque con mi Vicu me está ayudando ahí a subir gameplay. Eso es lo que siempre quise. Dylan Velázquez. ¡Qué golazo, boludo! Set. Ah, ok. Dylan Velázquez. No, boludo, qué golazo, boludo. Le bajó todo el ánimo al brasilero. Que pierda el brasilero, por favor, boludo. Vamos. No sé quién sos, pero vamos. Ah, Rodman. ¿Qué hacer, César Hernández? ¿Todo bien, loquete? ¿Cómo va eso, güey? César Hernández. Set. Buenas. Estamos viendo los Qualifier de FC24, loquete. Dylan Velázquez. Se pierde el brazuca, así de una, boludo. Se pierde el brazuca. Uy, se viene el brazuca. Ay, gol. No, la que atajó Alisson, boludo. Qué bueno que es Alisson.
Sácala, dale, llévatela. Tiene raspadlea. Ay, no te la juegues así por un pase, boludo. Dylan Velázquez. Qué chabón, boludo. Acá lo empatan por pelotudo, lo empatan. Ah, no. César Hernández. Set. ¿Quién está jugando? Están jugando. Uy, se viene. Gol. No, Courtois. Están jugando dos supuestamente pro player de FIFA para los Qualifier de. No sé si es mundial o qué carajo de FIFA. Pero como me dan premios, me dan sobres, César, entonces estoy viendo el stream porque me dan experiencia y sobres gratis y ves el stream. Young needs a goal here. He's going to have to push forward. He's going to be playing it. Mbappe's in. Mbappe's in. He's not. He's played the pass out. Rente in possession. Bien Marquinhos. Sácala, que quedan 2 minutos. Rodman. Está bien error que tenés en el medio. No picó la putella, no picó. O no sé cómo es, Rodman esa. Le llega a empatar. Ay, rompelo. Escopetazo en la gamba. Uy, no le cobró nada. No puede ser tan verga, chabón. No puede ser tan verga. César Hernández. Set. Es como jugar LOLcito XD. Sí, hablando de LOLcito, César Hernández, después voy a subir 2 partidas de LOL que jugué anoche. Dejame un like, dejame un comentario, algo, César Hernández. César Hernández. Set. Ver las partidas de la LLA. Sí, claro, anoche me quedé viendo un par de partidas de cosas. La cona de su madre. Antonini first, he misses, and a chance for Young to go 1-from-1. Ginola steps up, does score. It's going to be Antonini again. Can he get his first goal on the board there from the penalties? It's going to be Morgan. He's gone down the middle again in response. He's got his first goal here. We need a response from Young to make it 2-1. It's going to be Mbappe, bottom left corner. Dylan Velázquez. Que pierda. No sé quién es el brasilero, calculo que es Antonini Gabriel ese. Dylan Velázquez. Por favor, lo pido. Bien, vamos. Erralo. Va al medio, boludo, va al medio. Muy bien, se fue el brasilero. Nos vemos, Brasil. ¿No? Ah, erró uno. No, boludo, no se fue. Dylan Velázquez. Set. Bien. Dylan Velázquez. Set. Nos vemos. No, 1-1, no, van a Sadondeta ahora. 1-1. No lo re, bien. Se fue. Ahora sí. Lo erra. Está nervioso. Bien. Vamos, Antonini. Set. No. Ay, a veces es gallego, es español. Dylan Velázquez. Set. Gol. Nos vemos, Brazuca. Dylan Velázquez. Set. Bien. Es gallego. Dylan Velázquez. Set. Bien. Copete bien peinado. Velázquez. El gallego. A ver si me dio los premios. Set. Vamos, Antonini, Copete bien peinado. Dylan Velázquez. Set. Toma. Rascar. Me falta uno. 30% me falta. That was one side, as we said, of the story in this group. The other side, we saw Julian Nisa, and then that man there,
Ya tengo 2. They were both roaring at each other. 14 O ya me dio todos. No, me falta. I mean, highlight of my round for that one, Ryan, I have to say. A ver, vamos a iniciar FIFA a ver si los tengo en la cuenta. First taste of FC Pro this year. I'm all about the penalties. Che, con mi Vicu esa del Assassin's Creed 1 me gustó, boludo. Si tenés ganas de subirle uno de estos días cuando termines algún otro juego de grabar. Dylan Velázquez. Te dan la recompensa y lo seguís bien. No, me dan la recompensa y ya me chupa un huevo el directo de FIFA, boludo. ¿O no? Vos tenés que yo voy a ver cómo juega 2 random de estos a gusto ni un pedo, boludo. Me chupan un huevo, boludo. Mirá, los Far Cry también tengo. Far Cry 3, 4, 5, el 6, boludo. El 6 ni lo jugué, boludo. Cosmic Vicu. Dale, estaría bueno. El Far Cry 6 ni lo toqué, boludo. El Immortal Phoenix Rising me lo compré también, ahí quedó. Tengo un montón de juegos acá en Ubisoft, boludo. Los Splinter Cell, los Ghost Recon, los de Division, los Watch Dogs los tengo los 3. Tengo 2 veces porque uno lo compré en Ubisoft y después lo recompré en Steam para comprar la versión completa más barata. Dylan Velázquez. Cállate, Rulo. Thank you very much, Viejo. Frankie. Yeah, I mean, Cosmic Vicu. Tantos les cuesta poner en oferta el State of Decay, jajaja. La verdad, ¿no? Se viene. Dylan Velázquez. ¿Cómo cuánta plata gastaste en todos esos juegos? La verdad que no juegos? tengo idea, Dylan. Si te soy sincero, ni idea, Dylan. 800k. Crazy. Before this tournament, it was like 350,000. That just goes to Porque show sí, en Steam tengo 1900 juegos, así que imagínate. Y en Origin tengo más juegos todavía. No tengo idea cuánto habré gastado en un juego en mi vida, boludo. Dylan Velázquez. Jaja, ok. Y en League of Legends ni idea lo que habré gastado también. En League of Legends tengo casi 800 skins, tengo... A ver si me dieron los premios. So then, of course, the option that is left is you have to skill. There's 4 players there. Yeah, 4 players. There's no one that is nearby. So what happens? Hacen análisis de los partidos, no te puedo creer, boludo. It's amazing, and one of the best skill moves this year. Dylan Velázquez. Just like this. It is smooth. ¿Cómo va a analizar un juego? Tanto va a analizar una cosa que analizás el... It is so clean. It really is. Not only Prime text. Prime text. Not only offensively can text do it, but defensively we saw it, and that's what we wanted to show in the next clip. Because you might not have seen this, but behind the scenes, en objetivos, crazy with happiness when you saw this defensive play from text because it comes from a mistake. Dylan Velázquez. Esto, Prime. No te lo puedo creer. ¿Qué pasó, boludo? Gana 4 partidos usando FC con el uniforme. El uniforme. Mira cualquier transmisión y que esto no me lo dio todavía. No me hacen una transición, pero sí un análisis. Dylan Velázquez. Esto me falta un poquito para esto, a ver. Me pegó un hilo. Dylan Velázquez. Tiro. ¿A quién vendimos? Ojo, vendimos a alguien, A ver. ¿A quién vendimos? ¿A quién vendimos? Porque me fui a 77.000 monedas. Ah, bien, lo vendí a Sildilla de una vez, boludo. A 12.000, está bien, Y este guardado lo compré porque pensé que me lo iban a comprar. Vamos a ponerlo barato y a ver si me lo compro. Aunque sea saco 10.000 monedas, Vamos a ponerlo 1 hora. Tengo que mirar un ratito más el puto directo. Play looks, you can aim for Van Dijk, big man. He has the playstyles, he has aerial plus, and Tex here is marking near post. But here we see JH with a clear run. He fakes it, goes first inside, and then goes back now. You can see here. 1 hora 30. ¿Cuánto voy de directo? A ver. No, me falta media hora para todavía. Hay que mirar un ratito más, wey. Después no sé qué voy a jugar. No tengo ni puta idea. Por ahí probando alguna equipación de FIFA de las que tenemos. But then the headers are manual. Is it a mistake? I mean, it is so fine margins. You must aim. Is it a mistake?
Claro, tanto era que está, boludo. Está analizando la Premier, forro. Improvísate el análisis, jajaja. Y ahí te muestro lo de League of Legends, Dylan. Esto de Prime todavía no está, lo de Prime Gaming. Clean sheet, 18 minutes. That is impressive. I just want to draw their attention to the draft. Let's walk on over, Boras. Walk on over. Because there's one thing in particular that I noticed with Y capaz que le metemos ahora, ahora terminamos esto y le metemos el modo carrera de Tecavión. Para cuando el modo carrera con el Ticap. Ahora le mandamos ahora, boludo. Para que termine de farmear esta mierda, boludo. Brilliant passing of De Bruyne. You can get yourself out of danger. You can go long. Dylan You can look for a Velázquez. header potentially. I saw a few scored yesterday in Swiss. Yeah, Dirigido por tu hermana. Dylan Velázquez. Sed. Dale, dale. Así que quédate por acá que ahora le damos, aunque sea unos 5 o 6 partidos, le metemos. Dylan Velázquez. También que a mí nunca me banearon nada, ¿no? No tengo baneos en el LoL, nada, ¿eh? Tengo 763 skins. Dylan Velázquez. Set. No boludo. Estos que le tengo casi todo, runa, las páginas de runa las tengo todas. Set. Me estoy quedando sin bate. Dylan Velázquez. ¡No! En la Campion. Bueno, Centinelas, Croma tengo un montón también, pero los Croma me chupan un huevo. Y actualmente estoy en platino. Porque no juego más ranked. Yo lo subo a platino, oro y lo dejo ahí. Me suda la polla después. Dale, poneme otro partido, morra, deja hablar. He's going to be facing off against Levin. I think that might be a bit more of a tougher challenge on his hands. In the lower bracket, Young is going to be facing off against Klinger, and we are going to have JH7 facing media horita más y un sobre más. Julian. So that is definitely going to be podría abrir el sobre, ¿no? Obviously, we're going to be bringing you all the action that we can. ¿Lo abría el sobre? Una puta mierda va a tocar, pero. Brian, and if you don't know who I'm referring to by Brian, just watch the stream again. It's fine. Someone in Twitch chat will update you. Right now, though, I want to get an update. Más 82, uno garantizado. No creo que toque nada bueno. Y si toca, va a tocar algo repetido. Portugal, MD. Al Nazar, este no, este es el. Este me tocó ayer, Otavio, creo. Sí, abrigo. You're going to be playing in Group A, so you will get to play very soon, November 27th. But I know that you want to go and see some Man City games. Estos ítems duplicados los voy a dejar para hacer un SBC, no los voy a borrar. Do you have a sofa though? Because he was complaining about the train times. He was using it as an excuse not to go north. I was like, mate, it's a 2.5-hour train from Houston. Me marca que tengo alguna algo hecho, pero no sé. Esto tengo que terminarlo. Viejo. Juego favorito, ya te digo, tengo varios. El Shadow of War es uno, que no es tan viejito. El Hades es otro. El Fallout 4 es otro. Dylan Velázquez. Ah, ok. A ver, de CP se agregaron algo. A ver, futbolista, para hacer Ledley King no. Mohamed, a ver si agregaron algún jugador. Este lo quiero hacer, Oli Watkins, que es para la Premier. Tengo que meter, no es mucho, tengo que meter todo, lo que pasa tengo que meter toda una equipación 85 y toda una equipación 84 con un Timo de Week. Bueno, igual tengo... Hay 3 días tengo que hacer, no llego ni un pedo. A ver si agregaron algo. Este Trejo que lo agregaron. Thiago Silva, este sí lo quiero hacer, ¿eh? Thiago Silva no cuesta mucho, pero cuesta sus moneditas. Toda una equipación 86 y ese Thiago Silva con 90 de defensa y 82 de físico, ahí está copado. A ver, dudos dinámicos. No agregaron una verga ahora. Mejoras, agregaron algo. Otra mejora 82, pero es gastar mucho que no tengo nada igual. No puedo hacer nada. Dylan Velázquez.
No cuesta mucho, pero cuesta. Ah, me dan el préstamo de ese forro otra vez para hacerlo bien. El Tiago. Así termino la misión. Al final pensas en agarrarte el DLC del Cyberpunk. Y la verdad que agarrarlo quiero agarrar, boludo, porque... Fíjate el directo. A ver. Está hablando la boluda esta todavía, boludo. ¿Cómo? ¿Qué paja? Poneme partido, negro, la concha de tu puta madre, boludo. Dylan Velázquez. No, todavía no. A ver si te dieron la recompensa. No, todavía te faltan... a 4:30 recién. 4:30, 4:35. Sí, imagínate que tengo que ver... A ver... Dylan Velázquez. Qué paja. Bueno, primero está la recompensa. Quiero mi recompensa. Esto lo tengo que hacer de nuevo para la misión. Mejora mezcla de ligas premium. Esto lo puedo hacer. ¿Qué me da? Oro jumbo. Esto me sirve. Con esto puedo agarrar un montón de jugadores. Es lo que hay. Desafíos, agregaron desafío talenta triple. A ver. Jugadores de primera adquisición, jugadores de liga máxima. Ah, esto es re barato para hacerlo. Dylan Velázquez. Es re barato. Libertadores y Sudamericana. Dylan Velázquez. Sudamericana. Como Libertadores y Sudamericana. No arranca mal el puto para, aunque sea pongan en partido, boludo. A ver si hay algo para comprar. Luis Alberto, 38.000 monedas. No, ni idea. Goretzka, 140.000 monedas, Goretzka. Lautaro Martínez, 64.000 monedas, no se lo va a comprar. Dylan Velázquez. Sed. Si te salía Aji. Ah, sí, está la... Sí, pero son jugadores de mierda. Son una mierda y lo de Libertadores otra mierda más. Son horribles, güey. Olga Carmona. Dylan Velázquez. Sed. Sí. Son horribles, mira, ahí te muestro Dylan para que veas, Velázquez. boludo. Sed. Aoka. Mira. Dylan Velázquez. Sed. Mirá, jaja. Media 76 oros son. No lo ponen en el equipo ni porque te lo regalen, boludo. Héroe foot básico. Lo que pasa es que ahora voy a encontrar toda gente a la madrugada, tengo que fijarme. Dylan Velázquez. Sed. Verdad. Sí, Rui Costa, boludo, mirá Rui Costa. Sed. Jaja. Hoy a la madrugada Dylan voy a estar Velázquez. snipeando, boludo. Sed. Ni oro boludo. Ni oro, sí, no, sí, son oro, digamos, pero estos son los que pusieron ahora, Triple Threat. Ah, mirá ese inglés que tengo para triple Threat. Sed. A las 4 de la mañana, fíjate. Sí, a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, hay algún loco que siempre pone... Dylan Velázquez. Sed. Mañana. Y hoy a las 4 me dan los premios de Squad Battles, así que me dan 20.000 monedas, así que voy a llegar a 100.000 monedas como nada. Icono básico. Mirá, Riquelme. Se viene Román. ¿Cómo aumentó de precio Román? ¿Qué onda, boludo? Está más barato Román. Se viene Román. La tiene Román. Nada, es más barato. Por 100.000 monedas lo consigo a Román. Viste, mirá. Ay, qué ganas de comprarlo, pero no. Qué ganas de comprarlo. Se viene Román para el equipo de Argentina. Juan Román Riquelme. No. Dylan Velázquez. Sed. ¿Qué pasó con el directo? Están Dylan ahí, Velázquez. falta 30 segundos. Sed. No se escucha a nadie. Mirá, Rooney, boludo. Dylan ¿Cuánto está Rooney? Velázquez. No. Sed. Jaja. Carles Puyol. Malnista Roy, boludo. Qué bueno que era. Qué gana de comprar a Román, boludo. Pero... Dylan Velázquez. Sed. Se viene Boca. Canadá Cuber. Casmic Bicu. Sed. Cómpralo ya fue jajaja. No. Hay que seguir juntando, Mira, Crespo.
¿Te viene Crespito? Se viene vaca. Mira Crespo, 69 Dylan Velázquez. Sed. Jaja. Igual mientras yo esté en el directo, el tiempo me sigue corriendo. Ya. Mirá David Trezeguet, boludo. Lo que pasa es que no es muy bueno, boludo. 84 de ritmo, el tiro es una verga. O sea, te tiene que gustar. Estos iconos muchos son una verga. Lo único que los querés comprar por tener la carta nomás. Igual que Zanetti, sale 300.000 monedas, pero 84 de ritmo, 62 de tiro. O sea, no. Sí, defensa es una puta mierda, boludo. Dylan Velázquez. Jaja. O sea, Dylan Velázquez. Hay otros que son re malo. Sí, es malo, boludo. Eso, no. Hay cartas comunes o de otro tipo que son mejores, boludo. Lo que pasa es que bueno, tiene el iconito. Aparte de esto, los podés combinar con cualquier equipación y te pone la química igual. Eso es lo que tienen de bueno. Después Nightmare Ready. Frankie, yes, as always, before every game, we're going to break down what is being used and how that 8 million coin budget has been spent on the draft. We've seen two so far. We've got two very different. No sé esto cómo hacen, boludo. A este los 300.000 monedas, boludo. Se viene acá. Esto es un coso de esto que vende moneda y compra moneda, boludo. Dylan Velázquez. Jaja. This player right here as well, Marquinhos, only 3 out of the 64 players who acá está el huevo Acuña este. Ay, 90.000 está. Mirá la concha de no tenernos. Mirá, si tenían 20.000 monedas más lo compraba. Qué paja. Bueno, ya lo va a seguir bajando. Si está a ese precio, porque va a seguir bajando. We also see a Trailblazer Bellingham. He has also changed playstyle to Technical Plus, which I think is a top 5 playstyle. Otherwise, it's quite standard, isn't it? A lot of pace off the bench as well. Luego no termino más de tener el premio de la cosa, boludo. With a finesse shot plus. Out of 10, what are you giving that? Let me know in the chat as well. I can see the chat. Out of 10, what are you going to rate that team? Probably. Cosmic Vico. Ah, sí, boludo. Sed. No sé si viste el eFootball, aparece Messi en las fotos del juego, ni se parece, jajaja. Está remuerto el eFootball, boludo. Mirá Sissoko, boludo. Sissoko o 96 de ritmo tiene, boludo. Esta carta de Sissoko es muy buena, boludo. Pretty similar team, it's got to be said. We've gone with Eder Militao and Van Dijk at the back, Pateles, Bellingham in the midfield. That partnership up top, you're going to see it a lot. I think Tex didn't use Ginola, went with Dylan the Velázquez. Hansen variation as well, but it just is so good. 94% of people who played this weekend picked Mbappe in the squad. Yeah, he makes a difference. A ver qué más hay. The X Factor. Also, we've seen Neymar, Triple Threat, esto es lo que pusieron ahora. Caqueret. Lo que pasa es que esto todavía no quiero terminar ahora. Ya el de la Bundes lo tengo más o menos armado. El que quiero hacer es el de la... terminar el de Argentina de una vez, boludo. Hay una puta mierda de esto, Triple Threat, una mierda. Mira Kimpembe. Pará, medio palo de moneda, boludo. ¿Qué onda? Cosmic Vico. Igual lo que ellos no saben es que se viene vaca. Y Vanguard. Hashtag pay for pace. There you have it from myself and Boras. They're the two drafts that you're about to see. Ayer a Cubo le iba a comprar, lo estaban regalando, pero tampoco que está buena la carta. Thank you, Richard. Yes, I mean, look, we saw those drafts and we got to see them briefly in round 1, didn't we, Ryan? Because one player was involved in a 7-7 thriller that went to penalties, extra time. We had it all in our first round of action at the FC Pro Open Global Qualifier. Dylan Velázquez. 17 years of age, he's making a name for himself already. Se viene Boca, se viene Boca. Mexicariano. Dylan Velázquez. Sed. Jaja de enfermo. Enfermo, ¿no? Que si ve cuando sale el mira. Harry Kane, mira, creo que está 90.000 monedas Harry Kane. De acá no, de Timos de Week. Ah, lo aumentaron a 125.000. 114, Harry Kane de la Bundesliga, boludo. No está tan caro Harry Kane, Tiene 95 de tiro.
Y de regate 86. It's a big game. Obviously, we know what's at stake. We've already mentioned it, but Levy is one of the juggernauts. La carta común vale 10k por ahí, no está. Igual vamos. Dylan Velázquez. He's still very young. I think it goes. Harricane. Dylan Velázquez. No es tan caro. El de Vanguard sí vale caro, pero el de acá de Timo de Wick pero no es tanto. más lento que una tortuga. Eso sí es más lento que el Choto, sí, eso sí. Eso es lo que tiene. Y aparte de la Bundes. De la Bundes lo tengo a... El de la Bundes más o menos tengo el equipo armado. Eso es el único equipo que tengo más armado. Lo tengo a Girassi que tengo 90 de ritmo, 91 de tiro, 87 de regate. Sí. Lo tengo acá a Gotze, Musiala, Kimmich. Acá el único, a este no sé ni tanto, acá podría cambiarlo. Igual tengo acá, lo que pasa es que tengo defensores más que nada. Tengo a Openda también que lo puedo, lo que pasa es que no es MD de Openda. Es MP o DC. Y este por MD no lo puedo meter. El que más armado tengo es el de la Bundes, el de Argentina lo tuve que borrar todo. Bueno, a ver si arrancó esto. Calculo que 10 minutos más y ya tengo el coso. Todos están pidiendo el uptime para se le dan el premio. Dylan Velázquez. Set. No go. Dylan Velázquez. ¿Cuánto los packs se dice? Dale. Buen pack. Buen pack se dice. Están todos por los packs. Cuando ya les den a todos los packs, este stream baja a 100k de vivo. No le interesa a nadie. Very, very effective. And again with Neymar towards the byline, it's a great challenge there from Antonini with Van Dijk to stop it in its tracks. Dylan Velázquez. Set. Dylan Velázquez. Set. Verdad. Esto no es como el League of Legends, que mete mundiales. En Japón lo mira casi todo el país, en China, en todos lados. Están todos esperando que den el último pack. Les chupa a todos un ciego. Sí, literal. Dylan Velázquez. Set. Cierto. Reservado, Dylan Velázquez. Set. Reservados. To just get it done. First two people in the sheet, in the hat. You confirm that you're coming back to London in 2 weeks to be part of a huge FC Pro Open tournament. Absolutely, and to do it in the winners bracket, of course, just alleviates a lot of that pressure off your shoulders. You don't leave it to the last game. You get it done early. And it's a mistake there. Antonini could be in. I think he's onside. One more pass, finds Hanson. Loads of time. Good save, Allison. He needed to make that save. Oh my God, he did. Corner played short. Mbappe and Hansen linking up well. Quiero mi último sobre. Gol. Making it look so easy and simple. Dylan Velázquez. Set. Dylan Velázquez. It's a long way still to go. A long way for qualification. It's a step in the right direction against one of the best defensive players we've seen here in London since yesterday. It's a massive statement goal. They could argue he deserved to score from capitalizing, or not capitalizing, I should say. Dylan Velázquez. Led to the corner. Set. Estás tomando mate, viejo. Sí, estoy tomando Dylan mate. Velázquez. Para variar. I just want to Sigo tomando mate, mention approach going forward. You see, very systematic, is very structured in the sense that he's just going to look for the switches of play until the space opens up. Play Dylan Velázquez. Utilized as well. Set. Bien gallego. Falta un poquito. 95%. ¡Vamos! Set. Pa variar. Pa variar, Dylan güey. Velázquez. Set.
Ya ahí. Kunde for me, 100%. Se viene por la punta izquierda, no puede parar. Se viene Dembélé. Llanola que le va a permitir para Mbappé. Se viene Mbappé, no puede parar. Se viene Mbappé. 1-1, que 2, que 3, que 4, que 5, que 6. No, tampoco. Fantastic player look there from. Dale, nos vemos, Dylan, cuídate. Bueno, me voy, viejo. Dylan Velázquez. Dale, tranqui. Tengo que cargar la campiu. As you can see, look at the right back there in acres of space. The switch that time didn't make it. Actually done by Valverde. Keep in mind, he's already got a team of the week or two, hasn't he? Which Dylan Velázquez. Nos vemos, Dylan. En 5 minutos vuelvo. Tranquilo. Dylan Velázquez. Nos vemos. Dylan Velázquez. Vemos. ¿Cuánto pesará el State of Decay? ¿Pesará mucho? No me acuerdo, chico. A ver. Bellingham. Two Madridsters linking up perfectly well. Hakimi down the byline fakes the player lock into Mbappe. It's great defending. I thought he was going to get baited by the player lock, but he held his ground with Marquinhos. Didn't move or commit too much whilst jockeying and defending and moved back and intercepted the pass. Also, I should say, made the tackle to prevent there being a goal. Well, we'll try and talk about this as much as we can, Ryan, as the next 2 days in the season unfolds. But new to this year, those play styles that changed the game for many players. We'll get your thoughts on that, of what an important difference they make to the players. We've got 3 Este Jerry Grace en algún momento lo quería probar, 67 pesos, un regalo. If you're a Tex fan, you might want to look away. It's Nisa, the free agent that leads by a goal to nil. David Ginola putting him up a goal to the good. That's the first goal the Texans conceded, believe it or not, since he kicked off play. Este Dejando Merlín hace rato que lo quiero. ¿Estará bueno este Dejando Merlín? Yep, he really does. If you see attack here, beautiful. Reverse the last goal. Keeper comes out to prevent that being a goal from Levy there. Well worked. As you said, playing against somebody like Nisa. Ah, no está disponible en español. Y estos juegos sí o sí necesitas. He's afraid to keep possession when he needs to. But for Tex, again, there's a long period of time to go. So I wouldn't sweat too much. Es como un ESCOM, pero. Last ditch tackle from Van Dijk there to prevent Antonini going 2 goals up. All the games have kicked off in this round as well. Young against Klinger. That's an all South America matchup between the two. Ahora, voy a poner State of Decay, pero yo quiero ver cuánto pesa. Now they're playing in an elimination match between the two of them. One will actually be sending the other one home. And on the other side, it's actually the similar story. 2 players from Europe. Ah, 20 gigas, los puedo bajar al toque, ¿no? Seven and Julian, both representing German football clubs. One representing VfL Bochum, the other one Fortuna Düsseldorf. That's an elimination game as well. Remember, winner of this and the winner of Tex's game will qualify for the FC Pro Open. 20 players will play in a league 2 weeks today across the winter months. A ver. Opportunity with César Hernández. big prize pool on the line. Bro, ¿has escuchado de Gus Gus Duques como a mangas pero de patito? Creo que sí. A ver, creo que está en Steam. Este. Creo que sí. Vi un video random por YouTube el otro día. Y es gratuito, mira. We said about elimination games. This is an elimination game, right? Young was leading by a goal to nil. Como cosa, boludo, pero con patitos, boludo. ¿Viste con mi Biku? Finding his way back into the tie, clinging on to his own. Es como el Among Us, pero con patitos. Pero literal, es el Among Us. So far, so good. What a ball that is. Demon Thor. Melty Blood. Mirá lo que le aumentaron al Melty Blood por no comprarlo antes. Bellingham must have switched a play. So much space, isn't there? If you can just get your left. Ninja Gaiden 6 lucas, estaba a 1000 pesos eso. Patient though is Levy. Is he onside? Ginola isn't. And let's leave this game if we can. There's another goal in the all South American matchup. It was 1-1 for a split second. Saltan Sacrifice, están variados, qué raro. And it's gone the other way. Young
Glimmer Mirror. Ah, este lo quería comprar yo, el Glimmer Mirror. Pero es un roguelike como Ori and the Wild Forest. Ah, le dame el premio de una vez. Tipo podría escuchar estos pelotudos. Ni me interesa, boludo. Está en español también. Es un... Tienen los gráficos re lindos. Glimmer Mirror. Esto típico sale el 1.0 y te meten como... ¿Esto qué es? Steam China Indie Weeks Game. ¿Y esto? Del 11 del 8 al 11 del 15. ¿Qué es esto? Candy Disaster Tower Defense. ¿No tengo el premio ya? Delays well, finds Mbappe. Corner. We will play it still. César Fernández. También en la recompensa. Set. Es más divertido jeje cuando lo jugué, me gustó cuando ganas moneda y lo reclamas con drafts de Twitch. Dylan Velázquez. Set. Ya te dieron la recompensa. Dylan Velázquez. Set. O todavía no. Dylan Velázquez. Set. Auja. It's slightly unfortunate there, winning the ball back with, or say, making the tackle and not winning the ball back. But Tex, he takes it 2-1. They're still in the first half of that game, so... Concha, tú, no me tengo que reiniciar esto. You do feel for him a little bit there, didn't you? Went in for the ball once or twice there. Unfortunately, the rebound didn't go his way. But for Tex, after being 1-0 down against the goal-scoring machine that Nisat is, 2-1 up, he leads there. Remember, Tex or Nisat will make it to the FC Pro Open, and it will be Levy or Antonini, from his matchup on that side. Let's have a look at the goals that have gone in around the other games. This all Bundesliga matchup. Ginola putting Julian up by a goal to the good. These are the highlights. A ver si lo puedo reclamar ya. Dylan Velázquez. Ahora con el ticabio. Sí, tranqui. Dylan Velázquez. Set. O más gato. Ahora cuando tenga ganas ahí lo pongo. ¿A qué me preguntáis? César Hernández. Set. Son 3. ¿Cuántas recompensas son? Dylan Velázquez. Set. Dale. O el tema que voy a tener que limpiar esto. Dylan Velázquez. Set. 3. La cagada que tengo que limpiar los jugadores. Bueno, esto lo voy a hacer después porque esto lo voy a usar para hacer un SBC. Son 7, agrego 4, 3 más y ya tengo un SBC. Bueno, esto lo hago tranquilo más tarde. It's not 100% selection, and that is 94%. Genuinely, I feel as if he's the cert in the team. Back on the way for this matchup between the two players. Remember, the FC Pro Open Global Qualifiers brought to you by Espero que no haya ningún premio más, ¿no? The official presenting partner of FC Pro this season. Right in this half in that white strip. Espero que no. Patelis, Bellingham will be kicking from left to right in this half in that white strip. Patelis, Bellingham, Valverde not afraid to go forward or float it to David Ginola. Hoy mismo no hay más drops. I've got quite a busy season. Ay, bueno. Bueno, a ver, primero voy a ver qué es esto de del Candy Disaster. Ahora le metemos en el modo carrera un toque. Quiero ver si no me pierdo ninguna oferta. Listo, no me gustó. ¿Y esto? My Exxon standalone version in a role playing with my... a ver esto.
variados. Poneme gameplay, la concha de tu madre. Oh, japo y en inglés básico, según sé. Se agradece, pero no. ¿Qué pasó? ¡No! Me transportó a cualquier otro lado. Ahí está. No. Oh, esto no. No. Lost in Castle. Ah, estos jueguitos están buenos porque son cooperativos. Mirá este con mis Biku Lost in Castle. 51 pesos sale, boludo. Esto para jugar cooperativo en la misma PC. No, no simulo todo. Dylan Velázquez. Sed. Viejo, cuando juegues con el Ticabio puedes simular todo hasta questis en el mercado de pases. No, nunca simulo Dylan todo. Velázquez. Sed. A ver cómo van los jugadores. Porque para simular directamente ni juego. No me gusta simular. Sí, simulo cuando voy 3-0. Pero si no... Si no, para simular toda una temporada directamente ni juego. Dylan Velázquez. Sed. Ah, ok. Cosmic Biku. Sed. ¿Viste ese que decía Saltant Sacrifice? Sí, está en variado, no sé por qué. A ver este Depending Fire. Mirá este Depending Fire, boludo. ¿No? Dale, vamos a ver. Depending Fire. Sí, lo gráfico como el... Tiene los gráficos... Son los mismos gráficos que tiene el coso, ¿cómo se llama? El del juego este, ¿cómo se llama? El que vas para abajo siempre también. No me acuerdo. Estaba el Ori and the Blind Forest y estaba el otro. Nunca me acuerdo el nombre. Es medio durete las animaciones, medio durancios. A ver, ¿qué más hay? Glimmering Mirror. Brave Rage. ¿Y esto? Ah, mira, este lo tengo en 2 lucas, ¿sale? Brave Rage is a deck building game with ATV combat, playable things and juego de celular 2.0. Se ve que Japo. Mirá lo que lo pusieron. Este juego lo tengo. My Time as Sandra. Que lo pusieron 10 lucas, boludo. Yo lo compré a 400 pesos, boludo. Y carajo, man, los precios de Steam, boludo. Thunder Ray, no. Sanabi, tampoco. Grid God, Repeti, ¿qué es esto? Repetendium. ¿Por qué lo tengo acá? Esto debe ser un juego de estrategia y lo puse porque... Repetendium. Debe ser un juego de estrategia pero con toques roguelite. Ah, no, ¿qué es esto? Ah, es un Battle Cell con un pollito. ¿Qué carajo? No está malo este, Che, no está malo este me gustó el Repetendium, boludo. Sed. Porque hay un simulador de citas que sale 3 lucas, jajaja. Porque está lleno de pajeros, boludo. Por eso. Está lleno de pajas, boludo. Lo que no puedo hacer con una mujer en la realidad lo voy a hacer con una muñeca en la internet. Todo enfermo, boludo.
Crimson in Crimson. Uy, acá hay una... Ah, pero estos son de contenido sexual. Vamos a ver si hay alguna cosilla más. Ah, ¿y esto? Capcom Single Day Sale. ¿Qué es esto? ¿Esto ya estaba? Ah, Mega Man 10 lucas. No, lo de Capcom no baja de 10 lucas nada, boludo. Ojo, el Mega Man 11 no está caro, ¿no? Che, el Mega Man 11 no está caro. El Legacy Collection tampoco. Ace Attorney. Remember Me. Este no lo tenés con mi Vico. El Remember Me sale 65 pesos. Un puto juegazo, boludo. 65 está, boludo. Y yo dicho sea de paso no lo tengo. $65, 130 pesos por un juego que tiene como 8 horas de gameplay. No, que 8 horas, tiene como 25 horas de gameplay. Se acepta. 65p está buenísimo el juego, boludo. Cosmic Biku. Mirá los Lost Planet, boludo. Los Lost Planet están Así re es, baratos, me acuerdo boludo. que lo jugué en tu PC una vez, si ahí me fijo qué onda. No, mirá el Dungeon and Dragon Chronicle. No, esto pa' casa. Mirá lo que es esto, más. Chronicles son mis taras, boludo. No. Jueguitos baratos y reconfortantes, gracias, acepto. Qué lástima que no sacan nunca el Están apareciendo todos juegos hentai, jajaja. Los buenos juegos hentai. Hentai Game. El Bionic Commando Rearm, Bionic Commando. Street Fighter. Ace Attorney, Dragon Dogma. Después no hay más nada. Pero hay acá en el coso de Capcom hay un par de juegos baratos, El Mega Man 11 me gustaría comprarlo, pero bueno, si está la oferta para más adelante lo compro. A ver, ¿qué más? Retro Shooter Cell Game, a ver. Beyond Sunset. ¿Y esto? Shooter Cyberpunk. Esto me reaburre, boludo. Tengo, no es que me aburren, tengo el Doom y para eso juego el Doom. Y no lo juega el Doom todavía. Proyecto Arizeta, son todo igual esto, ¿no? Sí. Sí, son FPS. FPS. Tipo Doom, pero diferente tipo de Doom. Super Strike for Heroes. ¿Y esto qué es? Acción, disparo, diseño de personaje. Esto es una mezcla de shooter. Uy, durísimo. Un juego de celular 2.0 y sale lo que sale, boludo. Tengo que actualizar todo, boludo. Bueno, calculo que con mi Vicu calculo que a la noche voy a hacer directo. Calculo, o subiré video, algo vamos a ver. No sé cuánto tengo que actualizar los drivers de la placa de video. Tengo que fijarme lo de FIFA. Yo tengo un amigo que dice que la versión va a estar mejor, como le explico, un juego que...
¿Por qué? Porque la gente está creída. Yo tengo un amigo que dice que lo de la dolarización va a estar mejor. ¿Cómo le explico que un juego que a lo mejor valía 130 pesos en Estados Unidos vale $2 y esos son 2 lucas, jaja? Y bueno, lo que pasa... No son 2 lucas, son más. Lo que pasa es que no tienen ni puta idea y como consumen lo que ven en la tele y consumen en general lo que le dicen la gente de alrededor y no tienen ni puta idea ni de lo que viven. Entonces, por eso. Ojo, estamos casi cerca de los 1150 subs, ¿eh? ¿Cuánto view tuvo el short de... Cosmic Biku. Mira, 2400 Una subs. falta de economía, jaja. No tienen ni puta idea. Los pibes en general no tienen ni puta idea de lo que... de lo que es el tema de economía, boludo. Escuchan a uno que dice... Sí, no ve que hay un montón de pelotudos que creen... No, si yo gano 100.000 pesos voy a ganar $100.000. Todavía están con esa... Con esa pelotudez que van a ganar $100.000, boludo. Tiene un pedo en la cabeza cuántico, boludo. Sí, no, dale, en Estados Unidos no gana un tipo $100.000 por mes, lo vas a ganar vos acá en Argentina, ¿no? Sí. Sí, amigo, tomate la botellita que dice veneno que es jugo de manzana. Sí. Son re mogólicos, boludo. No gana un tipo en Estados Unidos $100.000 ni por año, boludo. Y esto cree que acá en Argentina le van a pagar $100.000 por mes, boludo. Son re mogólicos, boludo. Qué enfermedad que tiene en el cerebro la gente, boludo. No, sí, hay que votar a mi ley porque vamos a dolarizar. Entonces, si yo gano 100.000 pesos, voy a ganar $100.000, boludo. ¿En serio? No, vamos a votar mi ley. Sí, dale. Sí. No gana. Tienen una pasmosidad en el cerebro, boludo. Capaz que sí, ojo, ¿eh? Cosmic Biku. Sed. Si se arregló el Far Cry y el Watch Dogs con lo de la SSD andara el Borderlands 3. Cosmic Biku. Sed. Si ni en Estados Unidos ganan 100.000, jaj. Ni en Estados Unidos ganan $100.000 por año la gente, boludo. No, pero vos acá en Argentina, porque sos un muchacho especial que dice arre a Nashi y basado y... ¿cómo se llama? Te van a dar a vos porque sos especial, tranquilo, $100.000 por mes. Tranqui, sí. Sí, te van a dar. Ya tranquilo. Los pibitos son re especiales, boludo. No, yo sí, a mí me van a dar porque mi ley dijo que vamos... Entonces hay que votarlo porque sí. Es lo mismo, mi vieja le expliqué el otro día. Me dice, hijo, ¿y cuánto voy a ganar si yo gano... Me dice 70.000 de jubilación? Vas a ganar $70, le digo. ¿Cómo $70? $70. Hacer la conversión, le digo. Es fácil, tampoco es muy complicado, más le digo. Si vos ganas 100.000 pesos, vas a ganar $100. Así se te hace más fácil. Es más, $110.000 como hasta ahora, o $100.000. Ganas 200.000 pesos, vas a ganar $200. Ah, con razón, porque yo no entendía, me dice la abuela, ¿viste? Mañana la voy a ver a la abuela. Me dice, yo no entendía. Y sí, es así. Ay, qué desastre. Y sí, bueno, y por eso no hay que dolarizar, porque si no, si dolarizar, no vale una mierda ni lo que trabajás ni nada. Pero bueno, la gente... Tenemos a la gente Special Edition acá. Mira, este Cat Quest 2 está buenísimo, me lo compré hace un montón y ahí quedó. Craft the World. Así que bueno, con mi Biku seguro me voy a poner a actualizar, voy a terminar de bajar esto, me voy a hacer de comer. Y más tarde voy a ver si subo algo con mi Biku. Sed. El máximo sueldo en Estados Unidos máximo es de $1.000 o $2.000 allá en un trabajo normal ya quisieran ellos ganar 100.000 jajaja. Sí, bueno, pero vos le decís, ¿y esto?
Acá se creen, acá, ¿qué querés decir? El argentino es más pelotudo, hermano. Más boludo que el choto, boludo. A estos pibitos le decís cualquier cosa y se creen cualquier cosa. Que un unicornio vuela y se están fijando al cielo, boludo. ¿Sabés que los unicornios vuelan y pasan todos los días por arriba de tu casa en serio? Y seguro el pelotudo sale 3, 4 veces por día a ver si ve el unicornio volador, boludo. Ay, Dios, boludo. Este God Weapons, ¿ah? Cosmic Biku. Sed. Dale cualquier cosa, mándame mensaje, yo por acá ando. Uy, mirá este, boludo. Che, la música, escuchá la música, boludo. Me gustó este, boludo. Está muy bueno este God Web. Está en inglés, me chupa la pija. Está en inglés. A ver, para God Weapons y Nordic Ashes, porque este ya lo tengo, hay un pack. Este Nordic Ashes, God Weapon y My Bab. A ver, este Nordic Ashes. Ah, este es... ¿Qué cantidad de juegos como Vampire Survivor que sacaron, boludo? Pero este es modo nórdico. Make your real. Outer Ring. Me gustan los efectivos. Tira moneda este, boludo. Survive. Medio dureli los cosas. Y a ver este que recomiendo acá. Comprar Beautiful Mystic Survivors. Morras en bolas. Orcos que se las quieren violar. Dame gameplay. Mostrame gameplay. Che, no está mal este, ¿eh? Cosmic Biku. Set. Capaz vea el Borderlands, entonces ojalá la SSD lo haya arreglado si llega a ser así. Lo triunfo, máximo jaja. que puede pasar es que no te funcione, boludo. Pero yo diría que capaz que sí, boludo. El SSD, acordate que la transmisión de datos es mucho más rápido. Por 50 pesitos está bien, no está 50 pesitos. Bueno, con mi Biku me voy a cocinar y... porque está regalado. Sí, Cosmic boludo, Biku. comprarlo de última te quedará, Sí. qué sé yo, boludo. Aparte porque está regalado el Borderlands 3 más que nada. Está regalado y otra que bueno, eso. Ion Fighter, a ver esto. Para que estoy diciendo que termino y sigo viendo boludez. Galactic, ¿qué dice? Galactic. Este que de navecitas, boludo. Yo tengo uno. Ion Squadron is about to strike. Cosmic Biku. Set. Dale, mándame mensaje cualquier cosa. Cosmic Biku. Set. Ahí quedó lo del Outlast, jaja. Ah, dale, ahora después más.
Uy, boludo. Está muy bueno, parece, boludo. Ion Fighter. A ver qué dicen los comentarios. Súper adictivo, bueno, altos musicotes. Puedo jugar con Jet y tiene lo recomendadísimo. El juego para perder tiempo mientras está aburrido y farmienta mejora navegar. Algún inconveniente con los bugs, pero... Great game, the game is very fun, it has a lot of variety and they continue to release content recommended. Buen juego, super adictivo, la música es genial, te dan ganas de salir a matar marcianos, tío. Me parece que está bueno este, lo voy a poner en el carro y veré. Total, ¿cuándo estamos a terminar la oferta? El 20 de noviembre, tengo tiempo. Pero lo agrego en el carro así no me olvido. ¿Qué más? Scrapash. Hay muchos juegos así tipo Soulstone Survivor. Chess Survivor, boludo. Swarm Grinder. A ver este. Así, no es mucho mi estilo. El de las navecitas ese me lo quiero comprar. Ese me gusta. A ver, Ballet Hell Bunny. Midnight at the Disco. Fellowship. A ver este. Roguelite de acción sobre para convertir hordas de monstruos. Este va con 5 héroes. Triunfes. No parece malo este, Me gusta lo que le agregan algún tipo de gameplay o alguna cosita así. Por ahora va ganando el de naves. No, ¿qué ganas de poner los juegos que salen próximamente ahora? Robo. A ver, este es el Rogo Vermesia. Recién ahora subió lo del Outlast, boludo. Me he agarrado de los pelos el juego. No me gustó. Próximos juegos. Spellbook Demon Slayers. A ver esto. Bien variado, no sé por qué. Cosmic Biku. Set. Después ya tengo los capítulos que siguen ahí para subir. Ah, bien ahí. Hoy ya publico. ¿Por qué están variados, boludo? If you're going to for a proper MVS like, avoid this one. No no tienen, lo abandonaron fuertemente. Con razón. Abandonware. High Corp. Ahí quiero ver un par de juegos más. O después me olvido, boludo. No, ya no me gustó el gameplay, boludo. Mods. Pandora. ¿Y esto? No, VR. Electric Fork. No me gusta el gameplay. No me gusta el gameplay. Speed Overflow. ¿Viste? Ocelot Sunrise. Cosmic Biku. Set.
Te digo, a partir del segundo episodio vas a notar cómo la musicalización del Outlast 2 cada vez va mejorando las entre capítulo y capítulo. Ah, ¿sí? Bueno, el primer capítulo estuvo buenísimo. Una verga. Una verga tirada de los pelos, boludo. Hay uno que vale la pena y otros son medio vergosos. Cosmic Biku. Sed. Se va convirtiendo como en música onda de campo tipo Dark Country con coros tipo de secta. Uy, bien ahí, boludo. Habría que ver un día la música pero es muy bueno. Te digo que el Outlast 1 me gustó, pero medio que llega un momento que no sé si te aburre o qué, boludo. No sé, sí te da miedo. Y eso que yo no estaba jugando. Pero es que como no sé. No me llegó a gustar del todo. Y el Outlast 12 como el primer capítulo, ya quiero ver qué va a pasar en el segundo, boludo. Bueno, con mi Vico hasta acá llegamos, boludo. ¿Sabés qué juego me parece que voy a comprar? Es el Baldur's Gate 3, boludo. Si llego a tener la plata, las 18 lucas, me parece que voy a comprar el Baldur's Gate. Porque el Diablo sale 50.000 pesos y la verdad no... Pero el Baldur's Gate tenemos gameplay para rato con el Baldur's Gate 3. Así que me parece que va a caer el Baldur's Gate. Cosmic Biku. Sed. Es muy indie el primero. Sale 18, puedo sacar la plata en cuotas como hice con el FIFA y a la mierda, ¿viste? Me parece que están extremadamente positivo. Me parece que es un juego como para tenerlo, ¿no? ¿Qué decís vos con mi Vicu? Tiene tantas variaciones el juego que yo creo que va a valer la pena, ¿no? ¿Qué decís vos con mi Vicu? Cosmic Biku. Sed. Yo voy a ver lo del State of Decay y yo me va a dar un ataque y me parece que no lo van a sacar en oferta porque nunca lo hacen. ¿Te fijaste en la tienda de Xbox? Que muchas veces ponen ofertas en la tienda de Xbox. Y dice, estuve viendo en Facebook que sale mucho más barato los juegos en la tienda de Xbox. Y lo que puedo hacer es pedir la plata prestada y comprarme el Baldur, boludo. Y ya te digo que vale mucho la pena si te lo querés comprar. Sí. Yo creo que... A ver, yo te digo. Microsoft Store. ¿Cómo puta era, boludo? State of Decay. State of Decay. La Juggernaut Edition. ¿Qué está dolarizado esta pija, boludo? 11.000 pesos. No está, ¿por qué tengo dolarizada la cuenta de coso, boludo? ¿Cómo hago para que se me ponga en pesos esto? Que tengo... Fija... En la de Xbox, ¿cuánto está? A ver, pero para que me fijo por Google. State of Decay 2 Microsoft Store Argentina. Mira, está acá. Está el 60%. Comprátelo por la tienda de Xbox, pero fíjate que la tengas. Mira, está a 2.000 pesos el juego, boludo. 2.300 pesos. Está en oferta al 60%. Boludo, agarrá. Fíjate que tengas dolarizada tu cuenta dolarizada. Que tengas bien puesta tu tienda de Xbox y ya está, boludo. Comprátelo por acá. Está al 60%. 1.200 pesos. Está a 2.400. Y boludo, fíjate primero la tienda que la tengas con los precios que va. Cosmic Biku.
Sed. Si tenés razón, Claro, puede ser. porque es crossplay, Cosmic paja. Piku. Sed. Es la Juggernaut Aparte, Edition. acordate que es crossplay. Mira, la Juggernaut Edition está 1000... No, boludo, comprátelo acá, olvídate. Es crossplay, boludo, comprátelo acá. Si tenés la plata, ¿no? Comprátelo acá y ya lo tenés, boludo. Sí, de una, boludo. Mira, 1200, más barato que esto, Steam no te lo va a poner. Dice que hay muchas ofertas acá. Lo que pasa es que yo no compré nada en la Xbox Game. A ver en la Store. Cosmic Piku. Sed. Dale, ahora me descargo la aplicación de Xbox. ¿Cómo me fijo precios de juegos, boludo? Mira, el Yakuza el nuevo. Dylan Velázquez. Sed. Volví, que cuentan. Estamos viendo los precios de la tienda de Xbox, que algunos juegos son más baratos. Dylan Velázquez. Sed. ¿Ya jugaste con el Ticabio? No jugué. PlayStation 4, ¿dónde necesito que me muestre precios? Necesito. Dylan Velázquez. Sed. ¿O todavía no? No, ni jugué. Creo que no voy a jugar. Me voy a ir a cocinar. Mira, 16 lucas. Bueno, ahí juega. A ver, ¿cómo Dylan veo Velázquez. ofertas de esto, boludo? Sed. Bueno. A ver, no sé cómo es, boludo, para ver ofertas. ¿Cómo de oferta? La concha de tu madre. Ofertas y especiales, a ver. The Bar Sale. Sí, pero yo quiero juegos de PC. Cosmic Piku. Sed. Yo ahí estoy descargando la Xbox Store, una enfermedad, mi internet igual, jajaja. El Fighter Z está a 284 pesos, ¿no? No, fíjate, avísame cualquier cosa con mi Vicu a ver qué onda si lo pudiste comprar acá. Fíjate que sea para PC, ¿no? Ya veo que te compras el juego para Xbox, boludo. Quiere cortar la pija, boludo. Fíjate primero que sea para Xbox. Fíjate bien. Cosmic Piku. Sed. En Steam el Fighter Z está 40 lucas, jajaja. Sí. Fíjate, yo no sé cómo es comprar acá en la Cosmic tienda. Piku. Sed. Se compraba el de Xbox, le recostaba, jajaja. Empieza ya, método de pago. El precio se muestra en peso argentino, pero se le cobrará en USD. Del banco podría aplicar cargos adicionales, país, aceptar cargos relacionados con transacciones internacionales. Acá dice optimizado para Xbox Series S. Yo no sé si es el de Xbox. No sé cómo ver si es el de Xbox o el de PC, boludo. No tengo ni idea. Ah, se puede jugar en Xbox o Series y PC. Ok. Bueno, fíjate con mi Vicu si lo podés comprar. Está 2 lucas acá, boludo. Más barato que esto, 2 lucas 400, 500 está. Más barato que esto no lo vas a encontrar. Pero fíjate bien que se puede jugar, que lo puedas jugar en la PC y eso. Así que bueno, lo que es... Me voy a ir a cocinar. Y mañana no estoy. Y el lunes... Cosmic Piku. Claro.
Sed. Pasa que se puede comprar desde la Microsoft Store que es directamente de PC. Mañana, hoy subiremos videos. Mañana no estoy y el lunes volveremos Dylan con Velázquez. los shorts, videos Sed. y Ok. directos. Así que Dylan lo que Velázquez. me voy a cocinar. Sed. Nos vemos. Que descansen, nos vemos y besitos. Con mi Vico avísame qué pasó con eso, voy a estar ahí cocinando. Así que nos vemos, güeyes. Gracias Dylan por pasar por el directo. Dylan Velázquez. Sed. Me quedé con las ganas del ticabio. Y lo que pasa es que tengo hambre. Después te grabo algo y te lo subo, Dylan. Pero ahora te he cagado de hambre. Me gana mi panza. Dale, nos vemos muchachos. Dylan Gracias Velázquez. por pasarse por el directo. Boys. Sí. Bye bye.